Todo estaba bien. Hermano César, Dios me lo bendiga una vez más. Dígame, natural de dónde es y en qué año nació usted. Amén, cielo. ¿Me puede repetir la pregunta, pastor, por favor? Natural de dónde es usted y su fecha de nacimiento. Amén, pastor. Yo soy de la provincia de Junín, departamento de Junín mismo, cielo. Un lugar donde hace mucho frío. Eh, Nací en el año 1979, cielo. Ya tengo 41 años. 8 años pues ya sirviendo al Señor. 9 años ya casi me voy, siervo, sirviendo a Dios con todo mi corazón, con toda mi familia, con todos mis hijos. Miembro en plena comunión de la iglesia, siervo. Amén, gloria a Jesucristo. Hermano, usted nos acaba de comentar que usted es del departamento de Junín. ¿Mismo Junín? Sí, siervo, mismo Junín. Hace mucho frío, siervo. A 4.105 metros sobre el nivel del mar. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en Junín, en Cerro de Pasco, en Carguamayo, en Rancas, por ahí cuando era adolescente. Mi amado hermano, dígame, ¿dónde radicó su infancia de usted? En Junín, siervo, mis primeros años de mi vida, se podría decir que lo he pasado allá, ¿no? Allá en la provincia de Junín, ¿no? Ahí crecí hasta los 15 años, más o menos. De ahí ya más adelante vengo aquí a la capital, ¿no? Y aquí es donde ya paso mayor tiempo de mi vida ya. Amén. Yo le voy preguntando y usted me va respondiendo para manera de conocer, ¿no? Su vida, su historia, ¿no? Y cómo llegó a los caminos del Señor. Dígame, cuando usted era niño, ¿nació en un hogar disfuncional, con padres separados, o sus padres eran casados, vivían todos juntos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Pastor, mira, yo, no, el día que yo nací, siervo, fallece mi madre. A mi madre nunca la conocí y soy el último de 7 hermanos, ¿no? El que llevó a la peor parte, se podría decir, ¿no? El que sufrió más, el que padeció más, que la vida le golpeó más que a todos mis hermanos, ¿no? Entonces a mi madre nunca la conocí, crecí en un hogar, destruido, ¿no? Un hogar destruido, y mi padre no paraba con nosotros. También mi padre fallece cuando yo tenía aproximadamente 13 años, producto del cual, ¿no? De vivir una vida de esa manera, sin amor, sin cariño, sin un hogar, entrego mi vicio de alcohol pues a la edad de 11 años, siervo. Dígame, cuando usted tiene uso de razón, ¿cómo se da cuenta que usted no tiene mamá? Mira, la verdad, siervo, yo pensaba que mi mamá era mi abuela, pero mi abuela también llega a fallecer cuando yo tengo 5 años. Santo. Antes de entrar a la primaria, mi abuela llega a fallecer y yo pensaba que ella era mi madre, pero en sí tampoco ella era mi madre, ¿no? Y fue muy doloroso todo esto, siervo, fue muy doloroso, como toda aquella persona que ha crecido sin padre, sin madre, ¿no? Sin amor, sin cariño de hogar, fue muy triste, muy doloroso, muy triste esa etapa de mi vida, pastor. Qué terrible, qué terrible, qué terrible esos golpes tan fuertes a temprana edad. Dígame, cuando fallece su abuelita, ¿cuál fue la labor de su papá? ¿Cómo se desempeñó para poder criar a 7 hijos? Mira, mi padre, pastor, era transportista, yo lo veía al mes una vez, lo veía pues no cada 2 meses, y yo crecí al lado de mis hermanos nada más, ¿no? Y producto pues de ese descuido es donde yo me empiezo a perder desde muy joven, desde muy niño prácticamente, ¿no? Ni siquiera se había pasado a la juventud, pero yo ya me empezaba a perder, ¿no? Por falta quizás de ese afecto fraternal que hay en el hogar, con los padres, con los hermanos, la cual yo nunca la tuve, pastor, ¿no? Nunca tuve ese cariño, se podría decir, ¿no? Y a mi padre también pues no le he gozado casi nada, ¿no? Porque como no lo veía y llega a fallecer a la edad de cuando yo tenía 13 años, pues prácticamente es como si no hubiese tenido padre ni madre, pastor, ¿no? Crecí solo. Bendito Dios, qué fuerte sufrir a temprana edad, ¿no? Es algo muy, muy terrible. Dígame, cuando tú tenías 5 años, tu hermano mayor, ¿cuántos años tenía? Mi hermano mayor tendría aproximadamente pues
18, 19 años, pero tampoco estaba en casa, ¿no? Él ya se había ido a otro lugar, mis hermanas vivían su etapa, ¿no? De juventud, y prácticamente el que estaba descuidado de todos era yo también, ¿no? Yo crecí solo, me cocinaba, me lavaba según como podía, hacía las tareas del colegio también así como podía, ¿no? Y crecí de esa manera, ¿no? Sufriendo, llorando, con el corazón duro, producto de mucha falta en el hogar, ¿no? De un padre, de una madre, de los hermanos mismos, ¿no? Y fue muy dolorosa esa etapa de mi vida, pastor. ¿Alguna vez cuando eras niño lloraste, reclamaste a Dios, preguntaste por qué mi vida es así? Siervo, muchas veces, pastor, muchas veces lloraba, sufría, tenía un hermano que era alcohólico, llegaba a la casa, muchas veces hacía cosas indebidas, ¿no? Que quizás no puedo de repente mencionar, y yo sufría, el siervo lloraba, le decía al Señor, ¿no? Si bien es cierto, Dios nos dio una conciencia a todos nosotros, ¿no? Que podemos decir que Dios existe, que Dios es real, pero yo le decía al Señor, si tú existes, ¿por qué eres bueno con otros y no eres bueno conmigo, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pasar todo esto sin padre, sin madre, sin amor, sin cariño, despreciado muchas veces por la gente, hasta por mi propia familia, ¿no? Nadie me echaba de menos, nadie venía a visitarme. Muchas veces no levantaba la mirada al cielo y decía, Señor, ¿por qué tú eres bueno con otros y no conmigo, no? O yo qué he hecho. Y es un sufrimiento, siervo, que uno lleva. Creo que por sobre todas las personas, ¿no? Que de todas las personas que han sido huérfanos, yo siento que se han preguntado lo mismo que yo, ¿no? ¿Qué hemos hecho, no? Y son situaciones, siervo, son situaciones que pasamos nosotros. Cuando tuviste 13 años y falleció tu papá y lo enterraban a tu papá, ¿cuál fue la escena? Esa experiencia, cuéntame esa escena, ¿cómo fue? Mira, siervo, yo 2 años antes que fallezca mi padre, yo ya me había entregado al vicio del alcohol ya. Me había entregado al vicio del alcohol. A los 11 años todo empezó como jugando, y el día que me entero que mi padre fallece en un accidente de tránsito, siervo, fue algo muy doloroso, ¿no? Si algo de amor sentía yo, aunque sea cada 2 o 3 meses, era de parte de mi padre, ¿no? Como yo era el último de los hermanos, mi padre siempre venía, me abrazaba y me quería, ¿no? Pero si algo de amor tenía era de parte de él, ¿no? Y era lo único que yo tenía ya. Y el día que yo me entero que él fallece en un accidente de tránsito, yo, siervo, sufrí mucho, lloré mucho. A la edad de 13 años me embriagué, lloré. Una vez más le reclamé al Señor, le decía, Señor, ¿por qué no? Me quitas a mi madre, me quitas a mi abuela, mis hermanos se van de la casa, no están conmigo, y lo poco que tengo, ¿no? Que una persona que me da amor, que es mi padre, ahora también ya no lo tengo a mi lado, ¿no? Fallece, y fue muy triste, pastor, fue muy triste, y ahí es donde más y más me empiezo a sumergir quizás en el mundo del alcoholismo, siervo. Usted me comentaba que a los 11 años empezó a libar licor y como jugando ingresó a este mundo a su temprana edad. ¿Cómo fue eso? Uy, siervo, eso empezó en el colegio primario, ¿no? Donde yo asistía. Encontramos con mis compañeros, ¿no? Todos curiosos, un poco de alcohol ahí guardado, y creo que era para una fiesta, algo así, ¿no? Entonces empezamos a tomar un vasito, como que nos reíamos, todo era como jugando, pero como que, y de ahí fue poco a poco, pastor, fue poco a poco, queríamos experimentar, curiosos, y más que nada en mi persona, ¿no? Como no había quien me enseñe lo bueno, quien me enseña lo malo, la misma curiosidad, poco a poco, ¿no? Empezamos ahí a ir libando licor, más y más y más y más y más, y ya pues, ¿no? Y terminé pues arrastrado, ¿no? Por el enemigo, sumergido, ¿no? De repente en el alcoholismo, y de ella no pude parar, pues, cierto, de ella no pude, por más que intentaba salir, ya no podía, pastor. Cuando fallece tu papá, ¿qué decisión tomaste? ¿Qué Ahí hiciste fue después? peor. En ese momento, pastor, ya fue todo peor ya para mí. En ese momento, ya, si antes me embriagaba de vez en cuando, ahí ya me embriagaba todos los días casi ya. Todos los días me embriagaba. Logré tocar fondo,
Recuerdo que una vez me había embriagado tanto que mis amigos me habían dejado durmiendo, ¿no? en el suelo, y me despierto como a las 3 de la mañana y empiezo a vomitar sangre. Ese momento fue el momento más triste, lloré mucho, sufrí mucho, era muy doloroso, siervo, y apenas tenía aproximadamente pues 15 años, pastor. Ya a esa edad ya estaba tocando fondo ya mi vida, ¿no? Y prácticamente me empecé, era el principio de dolores, se podría decir, el principio de sufrimiento, siervo. ¿Y cómo hacías para alimentarte, para comer, para poder sobrevivir, vestir? Mis hermanos, gracias a Dios, siempre no me echaban de menos, no era de repente como estar al cuidado de una persona adulta, pero mis hermanos siempre me alcanzaban algo, estaba ahí, sobrevivía, comía a deshora, a veces no comía, a veces comía, vivía en la calle con los amigos, una vida disipada, y esa era una rutina diaria para mi pastor. Era una rutina diaria. Empecé a frecuentar mujeres. A la edad de 16 años llego a tener a mi hija, ¿no? Que hoy, gracias a Dios, está conmigo. A la edad de 16 años llego pues a tener a mi hija, y fue una etapa muy disipada, muy triste de mi vida, pastor, que no se le deseo a nadie, de verdad. Hay cosas que quizás no puedo contar, ¿no? Quizás no, pero son cosas que pasé muy difíciles, siervo, muy difíciles. Dime, hermano César, dígame, en ese medio te sumergiste o te tentaron a entrar de repente a un grupo de pandilla, a la delincuencia, a delinquir? Mira, pastor, nosotros éramos 5 amigos, de los cuales yo soy, se podría decir, por la misericordia de Dios, el único que terminó bien, ¿no? La mayoría se sumergió más en el alcoholismo y hasta ahora. Uno creo que ya murió, otro terminó en la cárcel, y todos tuvieron un mal fin, siervo. Y no sé por qué Dios tuvo misericordia de mí, siervo, que me hizo conocer sus caminos, y hoy puedo estar, se puede decir, en paz, en tranquilidad, a diferencia de ellos, ¿no? Que no pudieron lograr quizás lo que yo he logrado, pastor, ¿no? Alcanzar la felicidad y el conocimiento de la palabra, y ellos pues están prácticamente destruidos, pastor. Quisiera encontrarme con ellos para poder llevarles la palabra, poder de repente ayudarles en algo, o decirles, ¿no? Que Cristo les ama, que ellos también pueden cambiar su vida, al igual que yo, pastor. ¿Cómo si te conociste con la mamá de tu hija? Eso fue en colegio, pastor. Como yo era bien, se podría decir, bien palomilla, era bien despierto, pastor, era bien despierto, era bien travieso, era pandillero, y de esa manera logré conocerle también a mi esposa, ¿no? Lo que es hoy en día mi esposa, logré conocerla a ella. Nace mi primera hija cuando yo tenía 16 años, ella tenía 17, y igual, siervo, igual, muy a pesar que tenía mi hija, seguía igual, pastor, no podía cambiar, no podía, por más que quería, pastor, no podía cambiar, seguía en lo mismo y lo mismo. ¿Acabó la secundaria como pudo? Sí, pastor, acabé la secundaria como pude, mi esposa igual, acabamos como pudimos, y una vida totalmente desordenada, tanto de mi pareja y como de mi persona también, pastor. ¿En ese tiempo estaban en Junín juntos todavía o ya habían venido a la capital? Ya terminamos colegio, nos venimos aquí a la capital, y aquí nos separamos, pastor. Nos separamos por un lapso de 4 años o 5 años aproximadamente, pastor. ¿Qué les llevó a la separación? ¿Cómo así? ¿Qué les llevó a venir a la capital y qué les llevó a separarse? El problema más fue por mi parte, pastor, porque no había tenido una buena vida, no había llevado una vida organizada, no se podría decir. Yo, producto de mis borracheras, producto de mis ofensas, producto de todo lo que yo hacía, pastor, no, mi esposa llegó a cansarse, yo también. Más era yo que ella era más tranquila, pero yo, pastor, era muy difícil mi carácter, resentido de la vida, con un corazón duro, alcohólico, lisuriento,
tenía pues un montón de defectos, pastor, un montón de defectos, por lo cual nos separamos como 5 años. Y le doy gracias a Dios, pastor, que no se cruzó ninguna mujer en mi vida, estuve solo todo ese tiempo, ella igual, y logramos juntarnos de nuevo, pastor. En esos tiempos que tú terminas tu secundaria, ¿tienes aspiración de estudiar alguna carrera, alguna profesión? Sí, pastor, sí, yo quería estudiar, quería ir a la universidad, a pesar de todas las cosas, a pesar de todo, quería ir a la universidad, pero no pude. Entonces me gustaba un poco los carros, me gustaba un poco la mecánica, ¿no? Y porque mi padre era transportista, entonces yo lo veía siempre en eso, entonces yo también pues me puse a estudiar mecánica de noche, empecé a trabajar de día, traté de superarme, pastor, pudiendo, no pudiendo, traté de superarme, y aquí en la capital todo era muy difícil, pastor, muy difícil. Si Junín era tu perdición, Lima es, digamos que es mucho más abierto, mucho más liberal todavía. Uy, pastor, aquí en Lima fue ya, si allá pues me embriagaba 3 o 4 veces a la semana, aquí casi era todos los días, ¿no? Y más aún cuando entré a trabajar al taller de mecánica en La Victoria, pastor, ahí era todos los días, ya ni llegaba a mi casa, me quedaba a dormir en el taller, muchas veces me embriagaba, me bolsiqueaban en los micros, me pasaba de paradero, muchas veces dormía hasta en el parque. Aquí fue peor, pastor, ya. Aquí ya toqué más fondo todavía. ¿Tú creías que Dios existía en ese momento? Creo que, pastor, en esa etapa de mi vida, y como ahora, siempre mi conciencia, pastor, me decía que Dios existía, pero yo no sabía por qué. ¿Pero pensabas que Dios era malo contigo? ¿O injusto? Yo pensaba que Dios era injusto conmigo, pastor, porque yo sentía que yo no había hecho nada, y por qué no. Lo que siempre le reclamaba a Dios es por qué no pude haber tenido un padre y una madre a mi lado, pastor. Eso siempre le reclamé al Señor. Señor, ¿por qué no me diste una madre que yo pueda abrazarla, besarla, así como todos? ¿Por qué no permitiste que mi padre viviera más años para yo poder estar con él? Señor, ¿por qué nunca permitiste que yo pudiera gozar, aunque sea de niño, mi madre, ¿no? Como todo niño, ¿por qué permitiste esto? Y siempre le había reclamado al Señor. Y peor aún cuando uno está borracho, tomando, ¿no? Tiene una herida y le dices al Señor que es injusto, siervo. Le dices al Señor de todo. Yo sabía, siervo, que Dios existía, que Dios era real. Y siento que toda persona sabe, ¿no? Dios nos ha dado una conciencia, pienso, a todos, ¿no? Y podemos diferenciar que Dios existe, sino que muchos no nos queremos dar cuenta, ¿no? De lo mucho que nos ama, mucho que nos quiere, de muchas cosas que nos quiere decir, al igual que yo, pastor. Yo también le echaba la culpa de todo al Señor. Y esa era mi vida, pastor, una vida perdida. Cuando estabas esos 5 años que te separaste de tu pareja en ese tiempo, que es hoy en día tu esposa, ¿qué les llevó a juntarse de nuevo? Pastor, la verdad, yo le digo, mi hija, siervo, a pesar de todos mis errores, de todas mis fallas, yo había crecido sin padre, sin madre, y pastor, yo decía, mi hija no puede crecer igual. Yo he sufrido y ahora yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? Quizás mi hija va a crecer sin mi persona, va a sufrir, va a llorar, pastor. Entonces, eso lo que me impulsó más a buscarle a mi esposa para darle a mi hija, ¿no? Quizás lo que yo no tuve, ¿no? Este calor familiar, y le llegué a buscar a mi esposa, y nos juntamos de nuevo cuando yo tenía 21 años aproximadamente, pastor. Nos llegamos a juntar de nuevo. Y dime, y ahí, ¿cómo fue la relación? ¿Nuevamente los problemas? ¿Nuevamente tú con los vicios? ¿O por tu propia cuenta dijiste, voy a portarme bien, voy a poner mi parte para ser un mejor padre, más responsable? No, siervo. Por un lado, a mi hija le daba quizás casi de todo, ¿no? Lo que podía. Pero por otro lado, yo seguía igual, pastor. Seguía igual de lo mismo. No cambié nada, pastor. Igual, borracho, mujeriego, lo mismo de siempre. A veces llegaba a mi casa, a veces no.
era más de lo mismo, pastor, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y no podía cambiar, siervo, por más que yo quería. A veces decía, no, esta semana voy a dejar de tomar, ponía fuerza de voluntad, pero pasaba 10 días, y volvía a lo mismo, y volvía a lo mismo, y siempre, siervo, esclavo, esclavo, esclavo del alcohol, siervo, completamente esclavo del alcohol. Como mecánico, allá en Lima ganarías por lo menos semanal bien, ganarías. Sí, pastor, o sea, gracias a Dios no me quejo, ganaba más, pero todo era para gastarlo en el vicio, pastor. Todo era para gastarlo en el vicio, todo era para gastar en eso nada más. No podía surgir, no podía hacer mis cosas. En algún momento cuando tú tomabas y te recordabas de tu vida, de tu papá, la muerte de tu papá, la muerte de tu abuela, la muerte de tu mamá, y recordabas tu niñez, tu infancia, cogiste quizás una botella, te cortaste, o un cuchillo, querías cortarte, querías intentar acabar con tu vida, querías eliminarte de esta tierra. Cierro muchas veces, pastor, muchas veces subía a los puentes, quería aventarme, a veces quería cruzar la Panamericana y que un carro me arrollara, o a veces muchas veces había pensado tomarme de repente algún tipo de veneno. Cierro, muchas cosas cruzaban por mi mente, muchas cosas cruzaban por mi cabeza, y es muy difícil, pastor, es muy difícil psicológicamente, hasta se podría decir. ¿Llegaste a intentar en algún momento de tu vida hacerte daño a tu propio cuerpo? Sí, pastor, sí. Recuerdo que una vez nos estábamos embriagando, rompimos, recuerdo, botellas de cerveza, y siervo quería clavarme en el cuello, ¿no? En la yugular, y mis amigos me decían no, y en ese momento me agarraron, me tumbaron al suelo, y pastor, todo pasó tan rápido, siervo, que no podía, siervo, más era la impotencia, pastor, que cuando uno toma se olvida de todo, pastor, solo se acuerda de lo que uno ha sufrido, de la vida que te ha tratado mal, no, y nada más eso viene a tu mente, pastor, cuando uno está embriagado, solo eso viene a tu mente. El diablo, que el Señor lo reprenda, te hace creer que no tienes paz, que para qué sirve la vida, te hace creer que lo que estás haciendo no está bien, que mejor muérete. Y eso viene siempre, pastor. Cada vez que me embriagaba, eso siempre venía a mi mente, que yo no valía, que yo no servía, que Dios a mí no me quería, que mejor mátate, mira esto, aquello y lo otro. Y siempre eso, siervo, siempre eso. Cuando llegabas a tu casa, María, o te desahogabas con tu esposa con violencia, pues la golpeabas, la maltratabas. Siervo, gracias a Dios, le digo, pastor, que no llegué a eso, pastor. No llegué a eso, pero sí llegaba borracho, llegaba en un estado paupérrimo, y gracias a Dios no llegué a tanto, pastor, no llegué a tocarle a mi esposa, gracias a Dios, solo me desahogaba conmigo mismo me golpeaba la cabeza, conmigo mismo me quería cortar muchas veces la mano, conmigo mismo, siervo, siempre fue conmigo mismo, todo era conmigo, pastor. Y mi esposa veía todo eso. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Pastor, yo estuve así 20 años, pastor. 20 años. Desde los 11 años hasta los 31 años, pastor. Completamente perdido, pastor, completamente perdido. Te lo digo delante de Dios, siervo. Yo creo que muchos hermanos nos están viendo en estos momentos, siervo, o muchas personas quizás nos estén viendo. Y todo aquel que ha sido huérfano de padre y madre y quien no tuvo eso sabe lo que se pasa, siervo. Sabe lo que pasamos, sabe lo que sucede. Sabemos el desprecio, sabemos el sufrir, sabemos el llorar. Sabemos que muchos nos hemos sumergido quizás por esa falta de amor. Hemos buscado refugio en otras cosas. Y yo pues he sido 20 años de alcohólico, siervo. 20 años que no podía dejarlo. No podía dejar, siervo. Dime, ¿y tu niña, al mirarte eso, alguna vez te dijo, papá, cambia? Tu esposa te decía, ¿hasta cuándo, Enrique? ¿Hasta cuándo? Uy, pastor, muchas veces, siervo, muchas veces. Mi esposa llorando me decía, ¿hasta cuándo no vas a cambiar? Mi esposa decía, ¿por qué eres así? ¿Por qué no cambian? Mi hija igual. Mi hija mayor fue la que sufrió más, pastor. Mi hija mayor fue la que de repente llevó la peor parte, ¿no? Ella me veía muchas veces en un estado paupérrimo, y ella la que sufría, ella la que lloraba más, pastor. Y mi esposa, ¿no?
Y mis últimos hijos, gracias a Dios, ya nacieron en los caminos del Señor y ellos ya crecieron diferente, pastor. ¿Cómo así llegas a conocer a Jesús? Me iba a separar por segunda vez, pastor. Me iba a separar por segunda vez ya, y esta vez se iba a ser definitivo, ¿no? Ya había nacido mi segundo hijo, yo tenía 31 años, ya la relación no daba para más, pastor. Ya habíamos intentado de todo con mi esposa, ya habíamos intentado todo, habíamos probado de todo. Yo no cambiaba, pastor, y mi esposa ya se había cansado ya todo prácticamente estaba perdido. Y yo me ponía a pensar, decía, ahora mis hijos van a crecer sin padre, mis hijos van a sufrir. Y había unos hermanos de la iglesia de Vía Chorrillos que me invitaban siempre a la iglesia, pastor. Eran mis clientes míos, soy mecánico, me invitaban siempre, me decían, César, vamos a la iglesia, César, siempre me venían a invitar al taller donde trabajo. Y en una de esas logramos ir a la iglesia central de 28 de julio, es donde llego a conocer por primera vez la palabra y donde llego a conocer por primera vez a Dios. Y cuando llegas a la iglesia, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Ni bien llego a la iglesia, pastor, siento la presencia de Dios, en medio de la alabanza, en medio de los cánticos, en medio de la palabra. Dios fue un trato muy especial con mi vida, porque desde el primer día que entré, siervo, ya sentía que Dios me estaba hablando. Y ese momento recuerdo que era un domingo, ¿no? Un domingo en la mañana, fuimos a la iglesia central de 28 de julio, y ese día por primera vez derramé lágrimas, pero lágrimas en la presencia de Dios, siervo. Y el pastor que estaba adelante predicando, ¿no? Como a muchos de nosotros, a mí también me habló Dios a través de él, y me hizo la invitación de poder pasar adelante y poder dejar mis cargas al Señor y salir diferente, o no pasar adelante y salir igual, pues, ¿no? Entonces yo quería dejar todo, yo quería intentar recuperar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, recuperar mi vida, y no dudé ni dos veces, pastor. Y tenía resentimiento con muchas personas, con todos aquellos que me habían tratado mal, que me habían despreciado. Tenía resentimiento con Dios mismo, y cuando dentro ahí adelante a la iglesia central, pues no paso adelante, empiezo a llorar, y recuerdo que Dios tocó mi vida, mi corazón, siervo, dejé mis cargas al Señor, y desde ese momento, pastor, yo salgo de la iglesia y puedo decir que hasta aquí Dios me ha ayudado, me ha guardado, pastor, me ha cuidado. Llevo ya casi 9 años sirviéndole al Señor, 10 años casi prácticamente, pastor. Y me siento ¿Cómo fue esa experiencia cuando Dios te habla y corres al altar? Detállame un poquito más, porque hemos visto que, bueno, cada uno es una experiencia propia, ¿no? Otros ven que ven su vida, otros ven a Jesús, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntame esa experiencia cuando pasas al altar. Sé que desde que entraste al templo, Dios te quebrantó, pero llega un clima donde Dios, pues, como dice, te atraviesa y se rompen tus cadenas. Sí, pastor, fue una experiencia para mí inolvidable, ¿no? Yo recuerdo que había llegado ahí, estaba sentado en la cuarta fila aproximadamente, ¿no? Entonces, el momento de llamado, paso yo también corriendo adelante, pastor, con fe, quizás con un poco de convicción también, ¿no? En ese momento que era Dios mismo, pastor, tratando con mi vida, era Dios mismo de repente, ¿no? Ayudándome, ¿no? Quizás tanto le había reclamado a Dios y era como si Dios mismo estuviera ahí y me dijera, mira, ¿sabes qué? Tanto me has buscado, ¿no? Tanto me has reclamado y aquí estoy yo, ¿no? Y yo pasé corriendo adelante, siervo, no quería perderme esa oportunidad. Era ahora o nunca, siervo. Pasé corriendo, le pedí a Dios perdón por todo lo que había hecho, entregué mi vida al Señor, lloré como nunca, siervo, inquebrantablemente. No había ni quien me consuele, siervo, lloraba duro en la presencia de Dios. Recibí al Señor, como mi Salvador, a Jesucristo. Fue una experiencia muy, muy hermosa, muy, muy bonita. El Señor hizo la obra rápidamente conmigo, pastor. Muy rápido hizo la obra conmigo. Desde ahí
pasaron muchas cosas, siervo, usted mismo lo sabe, cuántas veces le he contado a usted, me he refugiado en usted quizás, ¿no? En consejería, ¿no? Pasé muchas cosas, pero hasta aquí, siervo, sigo siéndole fiel a Dios. Dios tocó rápido, llegué a la iglesia, me hice miembro al año, fui diácono. ¿Fuiste con tu esposa ese día a la iglesia junto con tu esposa? No, siervo, solo, siervo, solo. Llegué a mi casa con... ¿Cómo que te dijo tu esposa? Llegué, siervo, a mi casa, muy contento, y mi esposa me dice, si quieres, tú sirve al Señor, me dijo, o sirve a tu Dios, porque yo lo que es, a mí no me metas en eso, me dice mi esposa. Y como que yo me sentí un poco triste, siervo, un poco triste, porque mi esposa también estaba dura ya, pero yo estaba decidido a no regresar, siervo, estaba decidido. Yo le decía, pero yo no voy a regresar nunca, le dije, yo voy a cambiar, yo voy a hacer, ¿tú qué vas a cambiar? Me decía mi esposa, tú nunca vas a cambiar, me decía, tú vas a morir igual, me decía, así vayas a la iglesia, vayas donde tú vayas, tú nunca vas a cambiar, vas a ver que de aquí a otro mes vas a seguir igual, me decía. Yo le decía, no. En la boca del diablo, ¿era? Sí, pues, siervo, y a los 4 meses, mi esposa también llega a convertirse, también recibe al Señor, y hasta aquí, siervo, gracias a Dios, Dios nos ha ayudado, nos ha guardado, a pesar de mucho sufrimiento, pastor. En estos caminos hemos pasado un montón de cosas, tú mismo sabes, siervo, un montón de pruebas. Cuando tú te conviertes a Cristo, ¿cuántos años tenía tu hijita, la mayor? La mayor ya tendría aproximadamente, pues, siervo, tendría 15 años, más o menos, pastor. Y ella, cuando vio tu cambio, ¿qué dijo ella? Bueno, yo siento que ella es la que ahora más lo disfruta, pastor. Ahora nos abrazamos, lo beso a mi hija, ella igual, hay respeto, ya no hay las cosas que habían antes. Te digo, quiero que mi hogar es un hogar de paz, de tranquilidad. Si bien es cierto, hay una que otra rencilla, pienso que como cualquier hogar, no todas las personas vamos a pensar igual, no siempre... usted sabe, cierto, sus pequeños sazones de vez en cuando, pero ya no es como antes, ya hay un respeto, una consideración, ya no hay lisuras, ya quizás ya es de diferente manera, pastor, ya todo, le doy gracias a Dios, y creo que es el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida, que me haya dado un hogar, siervo, un verdadero hogar en el Señor, donde se respira paz, tranquilidad, donde se respira felicidad, pastor. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, siervo. Mis hijos están contentos, están felices, están gozosos, pastor. Mi esposa igual. Es un ambiente diferente, pastor. Qué bueno, la verdad que yo te conozco por mucho tiempo. Te conozco por mucho tiempo, pero no sabía tu historia, hermano. La verdad que me he quedado sorprendido. O sea, podría decir que tú has sido más perdido que yo. Uy, siervo, yo he sido 20 años alcohólico, pastor, 20 años, desde los 11 hasta los 31 años, siervo, alcohólico. Y le doy gracias a Dios que me haya sacado de ese mundo, porque hoy ya no estaría vivo, pastor. Estaría de repente en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. Y mira, pastor, qué tan bueno fue el Señor, que cuando yo me hago miembro de la iglesia, me dio cargos privilegiados, ¿no? Fui presidente de caballeros, fui diácono, fui tesorero, tuve casi todos los cargos, ¿sí? Capitán, todos los cargos, y ahora soy obrero local, pastor. Privilegio que Dios me ha dado, honrándome quizás muchas veces hasta sin merecerlo, pero Dios ha sido bueno conmigo, pastor. Dios ha sido bueno conmigo, muy a pesar de todas las cosas que pasamos, pastor. Yo sé que tanto usted, mi persona y muchos hermanos que de repente nos están viendo en este momento, pasamos situaciones difíciles, pastor, pero siempre confiados en el Señor, siempre agarrados de Dios, seguimos perseverando, seguimos confiando en Él, sabiendo que quizás pronto vamos a volvernos a abrazarnos, a darnos quizás un ósculo entre varones, juntarnos en la iglesia, alabar a Dios, siervo, y eso estamos esperando todos, siervo. Amén, qué lindo, mis hermanos, en esta noche. Me he gozado, he salido edificado realmente con lo que Dios ha hecho en su vida, gloria a Jesús, y creo que en esta nueva
forma de vida con Dios, tu hijo ya no ha podido gozar, ¿no? Lo que eras antes. Quizás tu hija sí ha gozado tu otra manera mala de vivir. Y tus suegros viven todavía. Mis suegros son cristianos, siervo. Mis suegros son cristianos. Mi suegro es cristiano casi toda su vida. Mi suegra no tanto, pero mi suegro sí. Mi esposa había conocido la palabra, pero se había apartado. Y pues bueno, ¿no? Yo nunca había conocido, pastor. Creo que yo soy el primer cristiano en toda mi familia, ¿no? No hay ni uno que es cristiano. Yo soy el único, creo. ¿Tus hermanos qué dicen? ¿Tus hermanos qué dicen ahora de tu cambio, ahora de tu nueva forma de vida? Mis hermanos, pastor, muy contentos, muy felices. Ya no me ven pues como antes. Ven que yo he cambiado, pastor. Yo he cambiado bastante. Gracias a Dios, siervo. Creo que cuando nos ponemos en las manos del Señor, Él va haciendo la obra de una u otra manera, siervo, de una u otra. Va tratando con cada uno de nosotros. Y si somos sinceros, siervo, Dios empieza a hacer la obra de una u otra manera, siervo. Empieza a hacer la obra. Bendito Dios, qué bueno es Dios. Qué lindo, qué maravilloso es Dios. Bueno, este ha sido su programa Clamé a Jehová. Estamos ya en el segmento de testimonios, la parte final. ¿Qué mensaje le podrías decir a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos? La verdad, pastor, podría decir, ¿no? Que yo sí sé lo que se siente, ¿cierto? No, sé lo que se siente perder un padre, una madre, que no se refugien en el alcohol, que no se refugien en las malas juntas, porque eso no lleva a nada bueno, siervo. Eso no lleva a nada bueno. Que traten de buscar al Señor, que se refugien de repente en una iglesia, que traten de buscar ayuda, ¿no? En hermanos, en pastores, ¿no? Que están dispuestos a ayudar en esta obra a cuanta gente necesitada haya, que busquen al Señor, siervo, porque yo no le deseo a nadie lo que de repente yo he pasado, pastor. He pasado una vida muy difícil. Y decirle, ¿no? Que busquen a Dios, siervo, que busquen a Dios. Jesucristo pues es el camino, la verdad, la vida, es el único que nos puede ayudar, pastor. Es el único que nos falla, es el único en que nosotros tenemos que tener puesto la mirada, pastor. Jesucristo. Amén. Gloria a Jesucristo. Bueno, amados hermanos, amados amigos, creo que Dios no es malo, no es que Dios nos quite nuestros seres queridos. Dios, hay interrogantes, hay preguntas que Dios un día nos va a revelar. Hay algunos que nos revelará aquí y otras que nos revelará en su presencia. Cuando yo tenía 9 años le pregunté a Dios: si tú existes, ¿por qué mi madre se fue? ¿Por qué me he criado de los años con mi papá? Y si tú existes, decía, Dios no existe, porque si existiera, Él no hubiera permitido que mi madre me dejara. Y si existe Dios, Dios es malo porque otros tienen su papá y su mamá juntos. Y yo vivo en este infierno con mi papá y mi madrastra. Pero cuando yo me convertí a Cristo, el Señor me dijo en mi corazón, me habló: no es que Dios no exista y no es que yo sea malo. Tú sufriste porque tus padres me dieron las espaldas. Y lo mismo te va a pasar a ti y a tu familia, a tu descendencia. Y yo dije: no, Señor, yo no quiero que mis hijos tengan madrastra. Yo no quiero que mis hijos duerman en la calle como yo he dormido. Y le invité a Jesús a mi corazón. Quizás algunos, Dios nos da una respuesta, quizás algunos no sabemos. Mi papá tenía 5 años y falleció su papá. Y cuando tenía ya 20 y tantos años, en un día perdió a su hijo, perdió a su mamá y a su hermana, los mataron a los 3. Y hay cosas que nosotros no sabemos por qué, pero Dios sí lo sabe. Pero Dios no es malo. Dios tendrá una respuesta un día. Lo que Dios quiere es cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Invitamos a toda la audiencia a que le abran su corazón a Dios y que Dios saque el resentimiento
Amén, que Dios saque el odio y que Dios le pueda dar paz. Si algo tiene que refugiarse es en Cristo, bajo sus alas, bajo su sombra, porque refugiarse en el alcohol, refugiarse en los vicios, refugiarse en el odio, en el resentimiento, nada bueno les va a llevar. Bueno, César, me acompaña a orar por las personas que nos están viendo. Si alguien quiere dejar un comentario ahí, en los comentarios, o quiere de repente una oración, vamos a hacer una oración en esta hora. Gloria a Jesucristo. Nos mandan un comentario ahí, dice oración por el hermano Custodio, que está en UCI, se apartó y está pidiendo oración. Amén. También nos comunicamos en la mañana una vida de que el enemigo está tocando la puerta de su corazón, pero a través del adulterio, y dimos un consejo, y si alguno está así en este ambiente, también cierre las puertas al adulterio. Vamos a orar por aquellas personas. También por Rubén, que está internado, por su hermana, por nuestro hermano Mario, que está ahí, también está delicado de salud. Vamos a orar por él también. Por Reina también vamos a orar, por hermana Reina. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche. Nos hemos edificado, cómo tú has cambiado a nuestro hermano César, lo has sacado de ese mundo de alcohol. Gracias, Padre. Señor, le has dado hígado nuevo, porque cómo estaría ese hígado, Padre, esos riñones, esos pulmones, Señor, que ha sufrido mucho de pequeño, pero sabemos que tu misericordia ha estado con él siempre, y que tu misericordia, Señor, y tu amor lo cambiaste, lo transformaste, lo has hecho una nueva criatura. Gracias, Señor, por eso, muchas gracias. Ahora te pido, Padre, por aquellos que están perdidos, así como nuestro hermano César, que no encuentran esperanza, que no encuentran, Señor, la ayuda, el socorro, el pronto auxilio. Levántalos, cámbialos, transfórmalos y ayúdalo, mi hermano César, también, a que siga peleando su batalla. Que quien lo salvó no fue el pastor, sino fuiste tú. Quien lo transformó fuiste tú, no los hombres. Señor, te pido por nuestro hermano Rubén, que está internado, por su hermana que está internada, por Reina, Señor, que también han sacado la prueba de ser positivo, por Custodio que está en UCI, Señor. Señor, ten misericordia, pon tu mano preciosa, ayúdanos, glorifícate por nuestro hermano Mario también, Señor, por nuestros hermanos, Señor, pon tu mano, sánalos, tócalos, levántalos, un milagro, y por aquellos también, Señor, que trabajan día a día, guárdalos, cuídalos, suple sus necesidades, ten misericordia. Por el pastor allá en el norte que está delicado en salud, Señor, por el pastor que de Nazca también que está delicado en salud, mándalos, Padre, por aquellos siervos que están pasando momentos difíciles, por los hermanos, Señor, que están llorando, sufriendo, otros en UCI, Señor, otros están mejorándose, Señor, por la familia Mejía, por la familia, por la tía Norma, Señor mío, ten misericordia, por Dorita, por Emerson, Señor, por William, misericordia, por la tía Adriana, por Gabriela también, por Humberto, Señor, que están recuperándose, y por mi salud también, para que la puedas restaurar por completo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y bendice a mi hermano Enrique, a su esposa, y la obra que se ha empezado en su hijito, termínala, Padre, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Este ha sido su programa de A Jehová. Amén. Dios me bendiga, mi hermano Cecita. Gracias por su apoyo en esta noche. Saludos por sus hijos. Y también saludo para su hijita. Amén. Si lo está viendo, que busque el Señor también ella. Y para el pastor allá en la iglesia de Mateo Pumacagua, y para todos los hermanos de Mateo Pumacagua, Dios los bendiga. Amén. Amén, siervo, Dios lo bendiga. Saludos a la iglesia de Parcona, siervo. Amén. Dios bendiga. Gloria a Dios.